Listo. La hidrostática, para definir lo que es, o para entrar al tema en sí que es hidrostática, ya previo a ello, tenemos que definir unos cuantos conceptos. La hidrostática estudia fluidos en reposo. Todo lo que es hidro se refiere a fluidos. Todo lo que es estático, ya, viene de reposo, ya. Cuando nosotros hablamos de un fluido, nos referimos a un líquido o un gas. Previo a ello, definimos lo que es la densidad, pues. La densidad es un concepto general, es una relación nada más. La densidad es una magnitud escalar porque no tiene dirección que caracteriza la distribución de la masa de una determinada sustancia por cada unidad de volumen. La densidad solamente es esto. La densidad se representa con la letra griega ρ. Rho. Listo. Solamente es la relación que existe para una sustancia homogénea, ¿ya? Y heterogénea también se relaciona como la relación entre la masa de esta sustancia y su volumen. Masa entre volumen. Listo, puede estar en las siguientes unidades, gramos, si está en gramos, tiene que estar en centímetros cúbicos, o si está en kilogramos, puede estar expresado el volumen en metros cúbicos, en metros cúbicos. Por ejemplo, lo que tienen que recordar, por ejemplo, mensaje a futuro, si de repente estás viendo este video más adelante, es que un gramo equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Pues, por ejemplo, la densidad del aceite es 0,8 gramos, 0,8 gramos por centímetro cúbico. 0,8 gramos por centímetro cúbico. Pero si yo quiero expresar la densidad del aceite en kilogramos por metro cúbico, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues esto lo multiplico por automáticamente. Si lo multiplico por 1000, si lo multiplico por 1000, ya, si lo multiplico por 10 al cubo, que es por 1000, automáticamente, siempre que multiplique por 1000, automáticamente la densidad del aceite deja de estar en gramos por centímetro cúbico y pasa a estar en qué unidades, en kilogramos por metro cúbico. Pero para hacer eso, multiplico por 10 al cubo o 1000. 0,8 por 1000, un cerito se va con una décima, ya un cerito se va con una décima, quedaría 8 por 100, quedaría 800. 800 kilogramos por metro cúbico. Ahora, esas son equivalencias, esto es un ejemplo. Ahora, un litro siempre va a ser 1000 centímetros cúbicos, o un litro para centímetros cúbicos, o un litro siempre va a ser 10 a la menos 3 metros cúbicos. 10 a la menos 3 metros cúbicos. Un detalle siempre muy importante, es que para el agua, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Siempre la densidad del agua es una referencia, ya no es 999,9, no, ni 1001,1, no. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico si se expresa en kilogramos por metro cúbico, o un gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Es una cuestión referencial. En base a esta densidad es que se toman las demás densidades. Densidad siempre la vas a encontrar como la relación que existe entre la masa y el volumen. Va a ser siempre masa entre volumen. ¿Listo? Si yo tengo una densidad en gramos por centímetro cúbico,
Si yo la quiero expresar en kilogramos por metro cúbico, multiplico por 1000 en forma directa y esto pasa de gramos por centímetro cúbico, pasa a kilogramos por metro cúbico en forma directa. Por ejemplo, la densidad del aceite es 0,8 gramos por centímetro cúbico, la multipliqué por 10 al cubo y automáticamente cambio de unidades. Listo. Y como les decía, la densidad del agua es una cuestión estándar, referencial. Las demás densidades se basan en este valor, o sea, siempre vas a tomar como densidad del agua igual a 1000, igual a 1000. ¿Listo? Antes de entrar a lo que es hidrostática, tenemos que por ahí, tenemos que por ahí recordar este detalle. Listo, ahora sí. Ahora sí, ¿qué es la presión? Pues la presión, en algún momento, entrábamos a lo que es análisis dimensional, entrábamos a lo que es vectores, les decíamos o les comentaba que una magnitud física puede ser de dos tipos. Puede ser de dos tipos. Por acá un tipo, por acá otro tipo. Puede ser una magnitud escalar, como por ejemplo la densidad, como puede ser una magnitud vectorial, como por ejemplo la fuerza, ¿ya? Como por ejemplo la fuerza. Cuando es escalar no necesita dirección, no necesita dirección cuando es escalar, y cuando es vectorial sí necesita dirección, sí necesita dirección. Ahora, profe, pero ¿por qué nos hace esa aclaración? Ya, porque la presión es una magnitud un poquito especial, pues, un poquito especial. Ya es un detalle, un poquito especial. Por ejemplo, a ver, te lo voy a comentar acá. Consideremos un disco de masa despreciable, este disco de aquí, de masa despreciable, este disco de masa despreciable, ya en reposo sobre una superficie plana. Tú pones el dedo, pones el dedo, ejerces una determinada fuerza, ejerces una determinada fuerza, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Como este disco está en contacto, tú estás presionando el disco, pero tu fuerza, ¿qué sucede? Se distribuye, se distribuye. Esta fuerza que nosotros aplicamos, ¿ya? Es la acción que realizas por parte de la superficie. Hay una reacción, una respuesta, que sería la fuerza normal. Esa es la fuerza normal, la que se aplica sobre la superficie o sobre el área que está apoyada, pues. Ahora, acá viene lo que te quería comentar. Esta fuerza sobre esta área de apoyo, esta fuerza se distribuye. Te comentaré, la presión no es una magnitud, como te decía, no es una magnitud ni escalar ni vectorial. Profe, pero no nos dijo que eran solamente de esos dos tipos. Sí. Ahora, de manera un poquito más especial, existe una magnitud de este tipo. La presión es una magnitud tensorial. ¿Cómo es eso? Una magnitud tensorial, así brevemente, una magnitud tensorial es aquella magnitud que se distribuye. Solamente son casos especiales, nada más. Por ejemplo, cuando esta fuerza se distribuye, ya se define la presión. La presión es una magnitud tensorial porque es distributiva. Ya, ¿qué es la presión? Es una magnitud que caracteriza la distribución de una fuerza normal perpendicular, ya caracteriza la distribución de una fuerza normal perpendicular en una determinada superficie. Para una distribución de la fuerza uniforme se tiene que que la presión
se obtiene de esta manera. Es la relación que existe entre la fuerza y el área. Entre la fuerza y el área. Es la fuerza normal, la fuerza aplicada y el área sobre la cual se apoya. La presión se mide en una unidad especial también que se conoce como Pascal. Estábamos viendo el otro día, por ejemplo, que cada magnitud, por ejemplo, la fuerza se mide en Newton. Se mide en Newton. La energía, lo que vimos último, se mide en Joule. La presión, la presión se mide en pascales, se mide en pascal. Cuando la unidad proviene de un apellido, les comentaba, cuando la unidad proviene de un apellido, la unidad es con mayúscula. Newton, apellido, Joule, apellido, Pascal, apellido. Ya en cambio, por ejemplo, área es en metros. El metro no es un apellido, pues. El metro no es un apellido. Ya por eso en minúscula. Newton, ¿por qué en mayúscula, profe? Porque proviene de un apellido. Pascal igual, de igual manera, proviene de un apellido con mayúscula. Siempre recordando esos detallitos para ser un poquitito formal, pues, para que lo tengas en cuenta, ser un poquitito formal en ese aspecto. La presión, en pocas palabras, es fuerza entre área. Fuerza entre área. Entonces, ahora, esa es la presión que se conoce como presión mecánica, como presión mecánica. La presión es fuerza entre área. Esta fuerza tiene que ser perpendicular a la superficie. En base a ello, nada más, en base a ello, nos vamos a dar un salto y nos vamos a despachar así en forma directa. Uy, en el problemita número uno, pues. Problemita número uno de tu material, por ejemplo. Tres, cuatro, cinco, siete. Listo. Problemita número uno. Ahora, por ejemplo, por acá. Listo. Estas son las unidades. Estas son las alternativas. Aquí. Vamos por acá. La presión que ejerce un cuerpo, lo que hemos mencionado por ahí, vamos a ponerlo en práctica, pues. Lo que hemos mencionado por ahí, vamos a ponerlo en práctica. La presión que ejerce un cuerpo sobre una superficie depende, lo que les estaba comentando, de la fuerza normal o perpendicular que se aplica sobre la superficie. Y también depende del área de la superficie en contacto. Calcule la presión sobre la base del bloque cúbico, mostrado si se sabe que se encuentra en equilibrio y su masa es de 50 kilogramos. La arista del bloque, es de 10 centímetros. Como es un bloque cúbico, como es un cubo, si este lado vale 10 centímetros, cada ladito vale también igual, vale 10 centímetros. 10 centímetros, 10 centímetros y así sucesivamente todos los lados. Entonces lo que yo quiero primero para definir presión, cuando me digan presión a secas, es fuerza sobre área.
pero la fuerza tiene que ser la perpendicular. La fuerza tiene que ser la perpendicular. El área es el área de apoyo. Primero entonces vámonos con el área que es un poquito directo. El área es el área de apoyo. Listo, ahora. Entonces, entonces, si esto es 10, entonces el área de apoyo, si este lado vale 10 centímetros, este otro lado vale 10 centímetros, el área de apoyo será de ¿cuánto? Lado por lado, 10 por 10, estamos hablando de 100, pero estamos hablando de 100 centímetros cuadrados. Y acá se utilizan algunas equivalencias, pues, para que lo tengas en cuenta, para que lo sepas. Por ejemplo, un centímetro cuadrado no me va a servir mucho ahí, pero yo sé o tengo que recordar, esa es la intención aquí también, tener estos detalles. Un centímetro cuadrado es 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, en vez de tener 100 centímetros cuadrados, yo lo voy a pasar a metros cuadrados. 100 por 10 elevado a la menos 4 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Ya, profe, ya tengo el área. ¿Ese es el área? Sí, este es el área. Este es el área. Ahora, lo que necesito también es qué cosa, la fuerza normal, la fuerza de apoyo, la fuerza de apoyo. La fuerza de gravedad, ¿cuánto es? La fuerza de gravedad es de ¿cuánto? Si la masa es de 50 kilogramos, profesor, si la masa es de 50 kilogramos, la fuerza de gravedad era el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Era el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, directo, la masa es 50 por la aceleración de la gravedad que es 10, será 500 newton. Esa no es la fuerza con la cual se apoya sobre el piso. La fuerza con la cual se apoya sobre el piso es la perpendicular. Tengo que formar un triangulito. Formo mi triangulito, formo mi triangulito. Entonces, les había comentado en estática que si acá era 37, acá venía 37. 37, la fuerza perpendicular será ¿cuál? ¿Será esta, profesor? Será esta que hemos marcado de amarillo, la fuerza perpendicular a la superficie. Entonces, si este es 37, acá 90, el otro ángulo será 53. Entonces, si esto es 500, si esto es 500, a 53, ¿cuánto se le tiene que oponer? 400 newton, directo, triángulo de 5K, a 53 se le opone 4K y a 37 se le opone 3K. Listo, entonces la fuerza normal, la fuerza perpendicular al piso, a la superficie, es 400 newton. 400 newton entre el área, pero el área tiene que estar en metros cuadrados. El área es 100 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Listo, ya está todo, profesor. 400 sobre 100, dos ceros se van con dos ceros. Quedaría 4 por 10 elevado a la ¿cuánto? Sube 10 elevado a la cuarta. Newton por metro cuadrado es Pascal. Profe, pero no hay esta alternativa en nuestras claves. No hay esta alternativa, claro, no hay esta alternativa porque tenemos que recordar también que cada vez que tengamos 1000 pascales, esto equivale a un kilopascal. Equivale a un kilopascal. Este 10 a la o cada vez que tengas, en vez de 1000, puedes tenerlo así, 10 elevado al cubo. Cada vez que tengas 10 al cubo es un kilopascal. Entonces, este 4 por 10 a la cuarta lo puedo escribir así.
lo puedo escribir así. Lo puedo escribir como 40 por 10 elevado al cubo. 40 por 10 al cubo, cada vez que tenga 10 al cubo, entonces esta presión va a ser 40, va a ser 40 kilopascales. 40 kilopascales. Y esta será la respuesta en el problemita número 1. En el problemita número 1. Esa es la respuesta. Cuando nos pidan o nos indiquen presión, solamente es presión mecánica, fuerza entre área. A ver, entonces, tú dirás, profesor, ¿qué otro tipo de presión existe? La presión que hemos mencionado es esta, fuerza entre área, fuerza entre área. Ahora, ¿qué otro tipo de presión existe? La famosa presión hidrostática, pues. La presión hidrostática, la presión hidrostática es aquella presión que ejerce un líquido en estado de reposo. Para que esta presión se manifieste, el líquido tiene que estar en reposo. Ahora, entonces, un alcance que decía hidrostática, hidrostática es el estudio de fluidos. Cuando es un fluido, me refiero o nos referimos a líquidos o gases, a fluidos en reposo. ¿Ya? Vamos a ir abordando este tema, vamos a ir abordando este tema en dos partes, hidrostática 1, hidrostática 2. Profesor, ¿y qué sucede si los fluidos, si el fluido están en movimiento? Si los fluidos están en movimiento, ya no es el estudio de la hidrostática. Si los fluidos están en movimiento, es el estudio de la hidrodinámica. De la hidrodinámica. La hidrodinámica es el estudio de los fluidos en movimiento. Listo, ahora, pero esto ya es otro ámbito, otro ámbito. Listo, a ver, vámonos a esta parte. Entonces, la presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido, que ejerce un líquido en estado de reposo a las superficies con las cuales está en contacto. Por ejemplo, yo tengo este fluido, consideremos un recipiente que contiene un líquido y en el fondo hay una moneda, aquí, una moneda. Este fluido este líquido tiene una densidad ρ, densidad del líquido. Ahora, si yo quiero determinar la presión que sufre esta moneda en esta altura, a esta profundidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina la presión hidrostática? Es la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por la altura. La densidad del líquido siempre en kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad, ya sabemos, después de los temas que hemos abordado, se asume como 10 metros por segundo elevado al cuadrado. La presión hidrostática, la presión que ejerce todo este fluido sobre la moneda, es densidad por gravedad por altura. Densidad por gravedad por altura o profundidad. Listo, la aceleración de la gravedad siempre se va a manejar como 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, a ver, vamos a ver. No. Entonces, acá está. Materiales de trabajo. Acá está. En base a ello, en base a ello, a lo que es la presión hidrostática, a ver, entonces, la presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido.
sobre un determinado punto a una determinada profundidad. Ahora, ¿esa es la única presión que existe? No. Por ejemplo, si tenemos este punto, ¿ya? El punto A, este punto A o esta moneda, digámoslo así, sobre un fluido 1, sobre este fluido 1, existe un fluido 2. Profesor, ¿quién tiene mayor densidad? El, ¿Quién tiene mayor densidad? Siempre la densidad de 2 es menor que la densidad de 1. Ahora, el que es más denso es más pesado. Ese se va hacia abajo. Ese se va hacia abajo. Para determinar la presión hidrostática en un punto A, por ejemplo, se suman las presiones de las columnas de los líquidos que se encuentran sobre el nivel de A. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, la presión en el punto A es la presión que ejerce el líquido 1 más la presión que ejerce el líquido 2. Nada más, profe, nada más, nada más. La presión que ejerce el líquido 1, ¿ya? Por ejemplo, es la densidad de 1 por la aceleración de la gravedad por la altura de 1. La presión que ejerce el líquido 2 es la densidad de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura de 2. Esa es la presión de 1, esa es la presión de 2. La suma de ambas presiones es la presión en este punto. Ahora, profesor, ¿esto ha venido en examen de admisión? Sí, esto ha venido anteriormente. Esto se ha manejado anteriormente en examen de admisión. Ahora, pero antes de ello, comentarte, ¿qué es la presión atmosférica? Es la presión ejercida por el peso de los diversos gases, o sea, el aire, que conforman las capas atmosféricas sobre la superficie terrestre. Mira, por ejemplo, si yo quiero determinar la presión en el punto A, que es precisamente lo que vamos a poner en práctica en estos momentos, la presión en el punto A, como te comentaba, si este lado está abierto hacia el aire, si este lado está abierto hacia el aire, la presión en el punto A va a ser, como te decía, la presión de 1 más la presión de 2 más aún la presión atmosférica, más aún la presión atmosférica. ¿Cuándo se va a tomar en cuenta la presión atmosférica? La presión atmosférica se va a tomar siempre y cuando este depósito esté abierto hacia el medio ambiente. ¿Listo? Esto es lo que vamos a poner en práctica. Esto es lo que, por estadísticamente hablando, ha aparecido previamente en examen de admisión. Por ejemplo, te voy a explicar el problemita número 13 para poner en práctica eso y por ahí puedes observar, profe, y esto es similar, similar. Esto es similar. El problemita número 18. El problemita número 18 es similar. Ya, problema de examen de admisión. Por ahí pones en práctica, uy, no salió, 20 metros, 40 metros. ¿Está bien? Ahora, perdón, 20 centímetros, 40 centímetros. Se comprimió la imagen. Ya. A ver, te explico el problemita de acá para que pongas en práctica ello en el problema indicado. Y ahí tú mismo eres, pues. Por ejemplo, por ejemplo, aquí, problemita número 13. Y ahora sí nos despachamos con los ejercicios, pues. Ahora, les comentaba que cuando reemplacemos para la presión hidrostática, cuando reemplacemos la altura o profundidad, esta altura o profundidad tiene que estar en metros.
tiene que estar en metros. Nunca olvidar ese detallito. ¿Por qué? Porque acá la altura o profundidad aparece en centímetros, aparece en centímetros. Entonces, la altura tiene que estar en metros. Se muestran dos líquidos no miscibles. Determine la presión absoluta en el punto B. La presión absoluta es la presión total. Entonces, la presión que ejerce el líquido 1. Les comentaba, la presión que ejerce el líquido 1 es la densidad por la gravedad por la altura de 1. Entonces, la densidad de 1, ¿de cuánto es? Podemos observar que es de 600. La aceleración de la gravedad del líquido 1, bueno, obviamente que la aceleración de la gravedad es de 10 y la altura de 1 es de 20 centímetros. Pero 20 centímetros no se van a reemplazar, pues no se reemplazan su equivalente en metros, o sea, cero. ¿Cómo lo paso a metros? 20 centímetros, lo divido por 100. Lo divido por 100, entonces se va un cerito, quedaría 2 sobre 10 y en forma directa voy a reemplazar 0,2. 0,2, entonces, ¿cuánto resultará esto? Esto resultará 20 centímetros, 10 por 0,2 quedaría 2 por 600 sería 1200. 1200 pascales. Profe, pero puedo ver en las alternativas que aparecen kilopascales. Entonces, ¿qué significa esto? En forma práctica, así, en forma práctica, para no darle mucha vuelta, divídelo por 1000. Divídelo por 1000 y automáticamente pasa a kilopascales. Será 1,2 kilopascales. Esa es la presión que ejerce el líquido 1. El líquido 1. De la misma manera, la presión del líquido 2. Densidad de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura, reemplazamos la densidad de 2, profe, es 200. La aceleración de la gravedad es la misma historia, 10. La altura es de ¿cuánto? 10 centímetros, pero en forma directa, divídelo por 1000. Será 0, divídelo por 100, perdón. 10 centímetros entre 100 es un décimo, o sea, 0,1. Décima con un cerito se van y quedaría 200. Quedaría 200, entonces 200 pascales que llevados a kilopascales serán entre 1000. Entre 1000. Entonces la presión 2, estamos hablando de 0,2 kilopascales, profesor. Entonces, profe, pero acá estamos volando, recontravolando, y las alternativas están recontra lejos. ¿Qué pasó? ¿Nos ha estado mintiendo? No. Mira, te comento. Siempre la teoría, como quizás habrás notado, la ampliamos con el desarrollo de los ejercicios. Nos piden la presión absoluta. La presión absoluta es la presión total. Y por eso te comenté antes de este problemita, te comentaba la presión atmosférica. Bueno, profe, pero no nos dio el valor de la presión atmosférica, claro. Ahora, la presión absoluta es la suma de todas las presiones, la presión de 1, la presión total, más la presión de 2, más la presión atmosférica. Pero la presión atmosférica, tú dirás, profesor, ahí me la están dando, claro. La presión atmosférica es un valor constante, es un valor ya establecido. Así como la densidad del agua es 1000, la presión atmosférica también es un valor establecido referencial. Es 10 a la quinta pascales. Ya, profe, pero acá está en kilopascales, pues.
Ya está bien, está en kilopascales. Entonces no te complicas la vida, lo llevas a kilopascales. La presión atmosférica, la presión atmosférica también es 100 por 10 elevado al cubo. Pascales, 100 por 10 al cubo. Entonces, en vez de colocar 100 por 10 al cubo, vas a colocar 100 kilopascales. 100 kilopascales. La presión atmosférica, no olvidar, se puede repetir 100 kilopascales. La presión atmosférica, no olvidar, se puede representar así, 10 a la quinta pascales. Esa es una nomenclatura. Y otra nomenclatura es esta, 100 kilopascales. Y ahora sí puedes reemplazar con total confianza. La presión absoluta, que es la presión total, será la presión 1, que es 1,2 todo en kilopascales, más 0,2 todo en kilopascales, más la presión atmosférica, que es 100 kilopascales. Entonces estamos hablando de una presión absoluta ¿de cuánto? De 101, de 101,4 kilopascales. 101,4 kilopascales. Y esta vendría a ser, y esa vendría a ser la respuesta. Esta vendría a ser la respuesta. Sería la alternativa barco. Sería la alternativa barco. Ahora, en forma similar a este problemita, ya, en forma similar a este problemita, em, es, acabamos de hacer este de aquí, es este problemita, el problemita número 18. Es el problemita número 18, solo que por acá se han pirateado las unidades. Es 20 centímetros, 40 centímetros, ¿ya? Problemita número 18, por ahí que te invito a que lo intentes. Problemita de examen de admisión San Marcos. Es similar para que pongas en práctica lo que acabamos de hacer hace un momento, ¿ya? El mismo procedimiento. 10 centímetros se lleva a metros dividiendo entre 100. Estos 20 son centímetros y centímetros, ¿ya? 20 centímetros se dividen por 100, 40 centímetros se dividen por 100. La presión atmosférica me dicen que es igualito, lo que te comentaba, 100 kilopascales, ¿ya? La densidad de A es 800, la densidad de B es 1200. El que es más denso, ya siempre es el que va hacia abajo, es el que está más al fondo. Listo, te invito a que lo intentes, te invito a que lo intentes. A ver, entonces se me pasó desarrollar este problemita aplicando densidad, problemita número 14. Te había comentado, te había comentado, este, te había comentado que por definición la densidad era la relación que existe entre la masa y el volumen. Era la relación que existe entre la masa y el volumen. Pero la masa tiene que estar en kilogramos, el volumen en metros cúbicos. Por ahí no olvidar ese detalle. Entonces, ¿qué me dicen acá? Problema de examen de admisión del año 2012, recontra directo, profe. Esto viene, así viene, es una cuestión aleatoria, no es determinante, pero sí aleatorio. Entonces, ¿está grabando? Ah, sí está. Listo. La densidad es la masa dividido por el volumen. ¿Qué me dicen entonces?
en el problemita. Una boya cilíndrica cuya masa es de 18 kilogramos ocupa un volumen de 0,04 metros cúbicos. Calcule la densidad del material con el que fue construida la boya. La masa es de 18 kilogramos. El volumen es de ¿cuánto, profesor? Es de 0,04 metros cúbicos, pero no me complico la vida. El volumen es 4 por 10 elevado a la cuánto. Como hay dos espacios, 10 a la menos 2 metros cúbicos. Y entonces reemplazo nomás 4 por 10 elevado a la menos 2. 4 por 10 elevado a la menos 2, 18 entre 4. Estamos hablando acá en kilogramos, estamos hablando acá en metros cúbicos. 18 entre 4 es 4,5. Este 10 a la menos 2 sube por 10 al cuadrado, unidades kilogramos por metro cúbico. Entonces 10 al cuadrado 100 por 4,5. Estamos hablando de 450 kilogramos por metro cúbico. Profe, ¿así ha venido? Así ha venido. Así ha venido. Esta es la respuesta. Listo. ¿Qué determina que venga así directo, sencillo? No, nada. Solamente lo determina eh, el azar. Problemita número 14. Esa es la respuesta. Problemita, uy, problemita número 12, 15 y retornamos a los problemas iniciales para abordar y ampliar un poquitito más la teoría. Problemita número 12, problemita número 15. Me dicen, número 12, la presión sobre la superficie de un lago es de 101 kilopascales. ¿A qué profundidad la presión es el doble del que en la superficie? Profe, ¿cómo se hacen esos problemas? 10. A ver, bueno, estábamos viendo que la presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura. Te habíamos dicho que la presión en un punto es la suma de todas las presiones, es la suma de las presiones de los líquidos que tenga por encima de él. Por ejemplo, yo tengo el punto A está en el líquido 1, sobre el líquido 1 está el líquido 2, la presión que ejerce el líquido 1 más la presión que ejerce el líquido 2 es la presión total en A, si esto es una superficie cerrada. Ahora, la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre un fluido. O sea, para tomar la presión total es la presión de 1, como acá hay un líquido 1, más la presión de 2, como acá hay un líquido 2, más la presión que ejerce el aire, más la presión atmosférica. Listo, profe. Ya no colocamos eso. Entonces, acá tenemos que ampliar un poquitito nuestra teoría. Me dicen, en el punto A, en el punto A, la presión sobre la superficie de un lago es de, por ejemplo, en este punto A, la presión en A es de ¿cuánto? 101. Todo en kilopascales, todo en kilopascales, ¿ya? ¿A qué profundidad? ¿A qué profundidad? Punto B,
¿A qué profundidad H? ¿Ya? Este es un lago. ¿A qué profundidad H? La presión es el doble que en la superficie. La presión en B es el doble. O sea, ¿cuánto es? Si acá es 101, acá es el doble. 202. Profesor, ¿cuál es la propiedad? La propiedad es la siguiente. Mira, te comento. La propiedad es la siguiente. ¿Quién es? ¿Dónde hay más presión? Obviamente hay más presión mientras más se hunda. Mientras más se vaya al fondo, va a existir mayor presión. ¿Listo? Mira, mientras más más profundo se encuentre, va a existir más presión. Profesor, entonces la propiedad es presión en B menos presión en A va a ser igual a quién. La diferencia de presiones entre esos dos puntos A y B, la diferencia de presiones es la presión que ejerce esta columna de fluido. Es la presión que ejerce esta columna de fluido. Densidad del líquido por gravedad por altura. Por altura. Ahora, entonces considere la densidad como 1000 kilogramos. Lo que me piden es calcule a qué profundidad, o sea, a qué altura. Entonces empezamos a reemplazar, pues. La presión en el punto B son 202 kilopascales. La presión en A es 101 kilopascales. La diferencia, ¿cuánto sería? 202 menos 101 sería 101 kilopascal. Pero recordar, un kilopascal equivale a 10 elevado al cubo pascales. Equivale a 10 al cubo pascales. Entonces, sería 101 por 10 elevado al cubo. El prefijo kilo equivale a 1000. ¿Igual a cuánto? La densidad del líquido, que será de cuánto. 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 por la aceleración de la gravedad, que es 10, por la altura, que es h. Bueno, profe, así es esto, así es esto, tal cual. 1000 con 10 al cubo se van. Este 10 que pase dividiendo 101 entre 10 será 10,1 metro. Esa vendrá a ser la altura, esa vendrá a ser la altura, esa vendrá a ser la respuesta. Alternativa, alternativa D en el problemita número 12. En el problemita número 12. Esa es la respuesta. Vamos por acá entonces con el problemita número. Vamos por acá con el problemita número. Te había comentado para poner en práctica lo que teníamos por acá, que íbamos a desarrollar de forma ilustrativa. eh, También ya te había comentado en clases anteriores los problemas de examen de admisión. Listo. Por ejemplo, en el número 15, problema de examen de admisión del año 2022, relativamente reciente. A ver, vamos a ver. Me dicen, durante una expedición, un buzo se sumerge en una laguna salada, ¿ya? En una laguna salada, para averiguar, para averiguar los efectos de la presión a 50 metros de profundidad. En dicha laguna, la densidad del agua es 1,10 gramos por centímetro cúbico.
¿Listo? Si en la superficie la presión atmosférica es de 1,2 atmósferas, ¿ya? Entonces, si en la superficie la presión atmosférica es de 1,2 atmósferas, ¿cuál es la presión absoluta en la profundidad? Profe, así viene, así viene. Así como hace un ratito vimos un problemita que por ahí era simpático, así, densidad más entre volumen, ya acá vamos a tener que quizás operar, pues, operar. Entonces, vamos por acá. Me dicen, acá estará el buzo, acá estará el buzo, ya, acá estará el buzo. Este buzo se encuentra a una profundidad de ¿cuánto? A una profundidad de 50 metros. En dicha laguna, la densidad del agua es de 1,10. Si en la superficie la presión atmosférica, primero calculamos la presión hidrostática en este punto. En el punto A, la presión hidrostática será la densidad del líquido, ya como está en una laguna salada, ya es la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, acá, la densidad del líquido es de 1,10, pero empezando nada más, te comentaba, si la densidad estaba en gramos por centímetro cúbico, sea la densidad que sea, multiplicas por 1000 y automáticamente pasa a kilogramos por metro cúbico. Lo ponemos en práctica acá. Si la densidad que nos mencionan es de ¿cuánto? Es de 1,10 gramos por centímetro cúbico, lo multiplico por 1000. Lo multiplico por 1000. 1,10 por 10 elevado al cubo. Y acá tendré kilogramo por metro cúbico. Entonces reemplazo 1,10 por 10 al cubo por la aceleración de la gravedad que es 10 por la altura que es o la profundidad que es 50. Y lo que sigue es la parte operativa. Esta décima se va con una comita decimal por acá, quedaría 11,0, quedaría 11,0 que es lo mismo que 11, y 11 multiplicado por 50 en forma directa sería 550. Como acá ya tenemos por 10 al cubo, sería 550 por 10 elevado al cubo. Pero ¿en qué unidades? Obviamente en pascales. Pero cada vez que tengas 10 al cubo, déjalo ahí porque eso va a ser 550 kilopascales. Esa es la presión hidrostática, profe. ¿Esa es la respuesta? No, nada que ver. Lo que nos piden es que en dicha laguna, si en la superficie la presión atmosférica es 1,2 atmósferas, lo que nos piden es cuál es la presión absoluta. La presión absoluta, ¿cuál es? Entonces, profesor, nos dijo hace un rato que la presión absoluta era la presión total. Era la presión total. La presión atmosférica, ¿de cuánto es? Por dato del problema, la presión atmosférica en este problemita
¿Es cuánto? Es 1,2 atmósferas. Atmósfera es una unidad de presión también, al igual que Pascal. Profesor, si me dice que atmósfera es una unidad de presión, ¿cuál es la que vale? Bueno, te comento, antes de seguir. Este, por ejemplo, la longitud se mide en metros, centímetros, kilómetros. ¿Cuál vale? Todas valen por igual, ya te comento. Pero hay una que es la unidad oficial. ¿Quién la establece? El Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuál es la unidad oficial, por ejemplo, para la longitud? El metro. Al igual la presión. Tú acá vas a encontrar atmósferas, por ejemplo, atmósferas, vas a encontrar pascales. ¿Hay otra unidad de presión? Por supuesto. Hay una unidad un poquito, un nombre un poquito curioso, que es miligramos de mercurio. Ya, miligramos de mercurio también es una unidad de presión. Profesor, pero dentro de esas unidades, ¿cuál es la que vale? La oficial es el pascal. La oficial es el pascal. Ya, atmósferas es un múltiplo, se conocen como múltiplos, pero la unidad oficial de la presión es el pascal. No lo establece el profesor, no lo establezco yo, no lo establece ninguna academia, ¿ya? Lo establece el Sistema Internacional de Unidades, algo así como la FIFA para el fútbol, igualito, igualito. Algo así como para el fútbol. Listo. Algo así como para el fútbol, la FIFA establece el reglamento, ya, cuándo, dónde, cómo se cobra un penal, igual para las unidades. Establece que oficialmente, la presión oficialmente así, hablando es el pascal. Listo, profe, entonces ya, no le demos mucha vuelta, profesor. La presión es 1,2 atmósferas. 1,2 atmósferas. Entonces, pero 1,2 atmósferas, cada atmósfera me dice, cada atmósfera tiene esta equivalencia. Es 101.000 pascales, pero así no me va a servir. Yo lo necesito en kilopascales. Entonces, voy a colocar 101 y cada vez que tenga tres ceritos, cada vez que tenga tres ceritos, voy a colocar kilopascal. Kilopascal, nunca olvidar ese detallito. Entonces, una atmósfera se va a tomar como 101 kilopascal. Acá, ¿cómo voy a hacer? 1,2 por una atmósfera, pero una atmósfera es 101 kilopascal. Y entonces efectúo nada más. Efectúo ese 101, lo multiplico por 1,2 y me va a dar 121,2. La presión atmosférica será 121,2. Y ya está, profe. Ahora sí, ya está. Kilopascales. Kilopascales. Lo que yo quiero es la presión absoluta que soporta este buzo. Entonces, la presión absoluta será la presión total. La presión 1, perdón, la presión hidrostática más la presión atmosférica. Pero ojo con ello, muchísimo cuidado. Tiene que estar en las mismas unidades. Tiene que estar en las mismas unidades, kilopascales, kilopascales. No puedes trabajar la una en atmósferas, por ejemplo, y la otra en kilopascales o pascales. Pues no. Obviamente tienen que estar en las mismas unidades. Si entonces una es 550, la otra es
121,2, entonces estamos hablando de una presión absoluta de ¿cuánto? 550 y 121, estamos hablando de 671,2 kilopascales. Ya 672 kilopascales. Y esta vendría a ser la respuesta. Esta vendría a ser la respuesta en el problemita número 15